que los 8, y el 8 es un número que simboliza la transmisión de la vida, transmiten la vida de padres a hijos, de la unión del yin, del padre y de la madre, Dumai, Renmai, y luego los otros que se van formando hacia los hijos. Voy a comentar por qué creo que los Qi Heng Sifu tienen que ver con la transmisión de la vida a lo largo de las generaciones genealógicas. Los números en medicina china, esto merecería una parte, vamos a hacerlo, Los números en medicina china, los números en la tradición china y por tanto en la medicina china tienen una significación simbólica fundamental. Cuando hablamos del, por ejemplo, los textos clásicos dicen los 5 Zan y los 6 Fu, y yo durante mucho tiempo pensaba, pero ¿cómo que 5 Zan y 6 Fu? Si, o son 6 Zan y 6 Fu, si contamos los inmateriales, San Jiao y Xin Bao Luo, o son 5 y 5, ¿por qué 5 y 6? ¿No? Y claro, todavía no tenía noción que están hablando en términos numerológicos, de simbología. Cuando los textos clásicos dicen, y esta es una conclusión a la que he llegado yo estudiando este tema, los 5 Zan y los 6 Fu, tenemos que recordar que el 5 es un número que simboliza la posibilidad de la aparición de la vida de una persona individual. ¿Y por qué? Porque una vez del Tao, la totalidad, que sería el 0, ¿no? Surge el 1, el Tao, el 1, el 2, que son Yin, Yang, pero Yin, Yang, sin nada más, no son nada, necesitan un hiato en medio donde aparece el Chi, y con cielo, tierra, hombre, tierra, es decir, cielo, tierra y el Chi, y la dinámica entre los dos, existe la posibilidad de que emerja la vida, pero que requiere unas condiciones previas, que es el 4. Si miramos como condiciones previas el espacio, estaríamos hablando, por ejemplo, de los 4 orientes, norte, sur, este, oeste. Necesitamos una referencia para emerger en la vida. Si lo miramos en las cualidades de los sustratos, no debe ser casualidad que son 4 los elementos fundamentales: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Pero la aparición de la vida no requiere solo de estos elementos fundamentales, sino que requiere de la aparición de un centro, desde donde se irradia la vida, desde donde se articula la conexión entre el cielo posterior y el cielo anterior. Este centro del hombre es el corazón. Si lo miramos en el término del Su-Wu-Xin, que son las estructuras que hemos estudiado para hablar de la fisiología interna del hombre, este centro de nuevo en el cielo posterior es dual, y lo que sería a nivel inmaterial, el centro es el corazón, es el centro heliocéntrico, un centro vacío, donde anida el Shen, que es la conciencia desde donde se vive todo lo que se vive, desde donde funciona todo lo que funciona, y desde donde se colorea todo lo que se colorea en cada uno de nosotros. Y este centro tenía también una vertiente geocéntrica que estaba simbolizada por el bazo. Está simbolizada por el bazo. Estaba hablando de por qué los textos clásicos hablaban de los 5 Zan y los 6 Fu. Y yo me he llegado a explicar que, claro, cuando hablan de los 5 Zan, se refiere a que dentro de los Wu Xin, los Zan están representando la identidad del individuo en su funcionamiento, sus diferentes ámbitos. Pero luego vienen todos los textos clásicos y después de hablar de los 5 Zan hablan de los 6 Fu. Nosotros siempre estamos asociando los Fu como si fueran un complemento de los Zan y no tuvieran entidad propia. Y no son 5 Fu, son 6 Fu. ¿Qué significa 6? En simbolismo chino el 6 es, simplificándolo mucho y resumiéndolo mucho, la dinámica de funcionamiento que permite el mantenimiento de la vida. Si pensáis, por ejemplo, en el I Ching, que habla de 6 líneas, está hablando de las diferentes posibilidades de situaciones y cómo se gestiona para mantener lo mejor posible la vida y gestionarla. Dentro de estas 6 referentes, todas las posibilidades, ¿no? Si
pensamos en otra estructura de medicina china que tiene como referente el 6, estaríamos pensando en los 6 niveles energéticos. Los 6 niveles energéticos de los que les hablaremos un día no son exactamente los meridianos, no son los Tang Fu, son 6 niveles de actuación. Y el 6 siempre se ubica, al igual que lo hace el I Ching, por ejemplo, se puede dividir en Yin-Yang. Tenemos el trigrama superior, que es Yang, respecto al trigrama inferior, que es Yin, o cielo-tierra. En los niveles energéticos también podemos pensar que tenemos los 3 niveles Tai-Yin, Shao-Yang, Yang-Ming, Tai-Yin, Zhui-Yin, Shao-Yin, como los 3 Yin. Pero también los podemos subdividir en la dinámica en 3 niveles que serían cielo, hombre, tierra. En el caso del I Ching, las dos líneas superiores, cielo, las 2 líneas intermedias, hombre, las 2 líneas inferiores, tierra. En los niveles energéticos, cielo, los 2 superiores, hombre, hablaré de ello ahora, y tierra, los 2 inferiores. Si os dais cuenta, en el nivel hombre de los 6 niveles energéticos, que están conformados por el nivel Tai-Yin y el nivel Yang-Ming, es donde se articula la dinámica de lo que del hombre sale al exterior y de lo que el hombre integra en su interior. Es decir, Tai-Yin supone la apertura del interior del hombre al exterior, por ejemplo, expresarse es un fenómeno de apertura del Tai-Yin, y Yang-Ming es un fenómeno de incorporación, de interiorización de los fenómenos que suceden fuera o de las cosas que hay fuera adentro del hombre. Y no hay una separación total entre estas funciones y las que luego hacen los 6 Fu en la vía de los Jin-Ye. Voy a dar un ejemplo. En la vía de los Jin-Ye, el binomio bazo-estómago es fundamental porque está en el centro y es el que promueve el ascenso del chi claro, del chi hacia lo claro, y el descenso del chi discriminándose hacia lo turbio. Es como una polea. Sin este polo central no hay el motor que permite que todo lo demás funcione. Es el polo del hombre, no es de la esencia, no es del cielo, es del hombre. Es del nivel del hombre. Respecto a los Tang Fu está sucediendo lo mismo que en los niveles energéticos. Es decir, en los niveles energéticos los textos dicen, y hablaríamos otro día de esto, que sin que Tai-Yin se abra al exterior, Yang-Ming no puede entrar al interior. Estamos en la misma dinámica de bazo-estómago. Si bazo no asciende, estómago no puede extenderse y viceversa, y lo mismo. Y vuelvo a mi pregunta, ¿por qué los textos hablaban de los 5 Zang y los 6 Fu? Luego iremos a las bestias curiosas que también son 6. En mi opinión hablan de los 6 Fu porque los Fu son los que gestionan la dinámica de mantenimiento de nuestra vida. Claro, entonces los 5 Zang ejemplifican la ubicación del hombre en el mundo y los 6 Fu están representando cómo este hombre consigue, a través de las 3 funciones en la vía de los líquidos, de los Jin-Ye, en los cuales hay un sustrato que es agua y un agente de transformaciones que es el fuego, que están interaccionando para mantener la dinámica de la cocción de la vida. Cuando nos referimos a las Qi-Heng Zi-Fu o a las vísceras curiosas, vamos a ver cuál es una posible clasificación de las mismas. Hay 2, pero ahora me voy a tener a una simplemente para hacer una introducción de cuál es la ubicación y la situación de la participación de Dan, la vesícula biliar, dentro de este grupo de estructuras con una significación diferente de lo que son los Fu ordinarios. Porque Dan, la vesícula biliar, es tanto o es simultáneamente o representa en 2 de esos aspectos, por una parte un Fu ordinario que permite desalojar y hacer circular, pero también se comporta en cuanto a Qi-Heng Zi-Fu como un Zang que atesora siempre.